Bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para ello con el profesor Hernán Trujillo, es docente investigador de Uniagraria, abogado ambientalista, tiene una maestría en ciencias en desarrollo sostenible y es investigador de temas amazónicos y nos acompaña esta noche. Profesor Trujillo, un gusto y gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Profesor, bueno, hay tanto por hablar de lo que está pasando en la Amazonía, de lo que significa ya el desastre natural y la pérdida invaluable, pero quisiera empezar porque usted a nuestros televidentes y a nosotros todos nos cuente realmente por qué estamos hablando de una pérdida incalculable para la humanidad, lo que está ocurriendo con los incendios forestales que se han incrementado en las últimas 2 semanas en la Amazonía brasilera. Bueno, sin lugar a dudas, lo que ocurre con la Amazonía brasilera realmente tendría que preocuparnos a todos. La tasa de deforestación en Brasil el año pasado se acercó alrededor de unas 600.000 hectáreas y lo que va corrido el año se cree que ya superamos el millón de hectáreas. Sin lugar a dudas es una situación alarmante, pero también es muy alarmante lo que pasa en la Amazonia colombiana. Una tasa de deforestación cercana a 150.000 hectáreas el año pasado y que no cede para el 2019. Ujú. No hay todavía, profesor, claridad sobre las causas en un principio de los focos en los incendios en la Amazonía que ahora están absolutamente desbordados, porque hay quienes hablan de las consecuencias de una época de mucha sequía en la región, pero hay quienes incluso hablan políticamente de responsabilidades. Así que es difícil en este momento tratar de encontrar responsabilidades. Es difícil encontrar las responsabilidades del actual foco de incendios que explican la deforestación en Brasil. Sin embargo, hay fenómenos que sí están explicando la deforestación. El primero de ellos es la flexibilización de la política ambiental en Brasil por parte de Bolsonaro. Dentro de sus promesas de gobierno estaba la ampliación de la frontera agrícola y la ampliación de la frontera ganadera. Ambas realmente tendrían que darse con un retroceso de los bosques amazónicos y lo primero que hace una persona cuando quiere ampliar la frontera agrícola o ganadera es quemarla para que los nutrientes recuperen nuevamente o retornen al suelo y las cosechas próximas pues sean muy favorables. Es un fenómeno absolutamente cotidiano en la deforestación de la Amazonia brasileña. De ahí parte la tesis de que es altamente probable que los incendios hayan sido provocados. De hecho, a alguien le leí por allí que los incendios forestales siempre son provocados intencionalmente o por cuenta de un accidente, pero provocados. Sin lugar a dudas, este es un fenómeno que se viene presentando desde enero del 2019, justo en coincidencia con la posesión de Bolsonaro en Brasil. Y estos fenómenos realmente no son esporádicos ni espontáneos, y mucho menos aislados. El fenómeno de la deforestación en Brasil va a seguir en aumento en la medida en que haya una presión por el uso de suelo y en la medida en que haya una garantía por parte del gobierno de Bolsonaro para aquellos que hacen la deforestación sin ninguna consecuencia desde el punto de vista jurídico. Ujú, ujú. Profesor, para hablar un poco de esas consecuencias de las que hablamos al principio, ¿qué puede pasar? Es decir, colocándonos en el escenario hipotético de un control de las llamas, ¿cuál es el siguiente efecto secundario que pueden tener estos incendios forestales? ¿Esas zonas quedan absolutamente áridas o son terrenos que pueden volver a generar algún tipo de siembra a futuro? No, de ninguna manera. Normalmente los suelos amazónicos son suelos muy ácidos Ujú. y no tienen nutrientes porque no había actividad volcánica reciente. Así que buena parte de lo que se pierde, pues realmente se pierde para las próximas generaciones. Los bosques amazónicos se convierten en un recurso natural no renovable. Sobre este fenómeno no hay ninguna discusión. Ujú. Ahora, hay algo que a mí me ha llamado la atención, profesor. Seguramente por la magnitud de los incendios, pues es que el mundo ha volteado a mirar y lamentablemente somos así casi siempre como seres humanos, ¿no? Somos curativos pero no preventivos y entonces nos llama la atención cuando ya la tragedia está encima. Pero me he encontrado cuando empieza uno a mirar cifras que los incendios forestales crecieron más del 80% este año de lo que pasó el año pasado,
o que lo que ocurrió en julio de este año fue mayor que lo del año pasado. Y eso me lleva a una reflexión, profesor. Es decir, esto sí es más grande, pero no es nuevo. Los incendios forestales en la Amazonía hay todos los años y eso me llama aún más la atención que lo que está ocurriendo ahora mismo. Sin lugar a dudas, repito, la tasa de deforestación de Brasil en el año 2018 fue de 600.000 hectáreas. Para que hagamos un análisis comparativo, en Colombia se deforestaron 150.000 hectáreas en el 2018 en la Amazonia y realmente es un fenómeno que está preocupando a la comunidad internacional y está preocupando seguramente al sector ambiental y al ambientalismo en general. En Brasil el año pasado, sin la política de Bolsonaro, se tumbaron 600.000 hectáreas de bosque. Claro, sin lugar a dudas las magnitudes son diferentes. El Brasil tiene más o menos el 65% del total de la Amazonía y Colombia alrededor del 8%, pero definitivamente es un fenómeno que se viene presentando de manera continua en los últimos años. Es que, y bueno, y si usted me permite sumarle a estas cifras que usted está entregando, me encuentro con que el propio Instituto Nacional de Investigaciones Especiales allí en Brasil da cuenta que entre agosto del 2018, es decir, hace un año, y julio de este año, la Amazonía brasilera perdió 5.879 kilómetros cuadrados. Es más grande ese territorio, hacemos aquí la comparación más grande que todo el territorio del departamento de Risaralda, por ejemplo, que es un territorio de 14 municipios. 5.874 kilómetros, eso no se vuelve a recuperar nunca, profesor Trujillo. Sin lugar a dudas, es como si nos tumbáramos 5 departamentos del Quindío. Es algo que realmente es monstruoso en magnitud. Y es un fenómeno que no solamente ocurre en el Brasil, en Colombia viene ocurriendo también de manera persistente e insistente en esa triple frontera entre el Caquetá, Guaviare y el Meta. Es un fenómeno que no solamente debería preocupar al Brasil, sino también a nosotros los colombianos. ¿Qué hay que hacer, profesor? La pregunta suena muy simple y muy sencilla, pero seguramente hay mucho de fondo por aprender, pero ¿qué hay que hacer más allá de indignarnos en redes sociales? Bueno, lo primero es que hay que recuperar la institucionalidad ambiental que está perdida en el continente del sur de América. Lo que está pasando en Brasil, repito, es una flexibilización de la política ambiental, pero es lo que viene sucediendo a lo largo de la cuenca amazónica que compartimos 8 países. Lo primero que habría que hacer es fortalecer esta institucionalidad ambiental. Por poner un ejemplo, aquí en Colombia, la Corporación de Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, que es la autoridad ambiental del Caquetá, el Putumayo y el departamento de Amazonas, en el Caquetá tiene una subdirección territorial y el Caquetá es el departamento que explica cerca del 60% de la deforestación. Es realmente una violencia institucional profunda. Lo segundo es que realmente hay que atender el problema del campesinado porque en las zonas donde ocurre la deforestación son zonas donde el Estado aún no ha llegado y hay promesas incumplidas que realmente hay que atender y hay que prestarle mucha atención al tema de los incentivos que estamos generando alrededor de la ganadería y alrededor de los cultivos que se abren paso alrededor de los bosques amazónicos. Así es. Y finalmente, profesor, Jair Bolsonaro salió hoy, cuando ya hace algunos meses incluso había advertido lo que usted decía hace un rato, y es su intención de poner por encima el desarrollo económico de la preservación. Y salió a culpar a ONGs y grupos activistas medioambientales de los incendios. Eso cuesta creerlo. ¿Qué intenciones pueden tener activistas medioambientales, ONGs que trabajan en pro del medio ambiente de ocasionar incendios? Bueno, mi lectura es que realmente gracias al activismo ambiental de ONGs, de comunidades indígenas y de sociedad civil es que el mundo está alertado por un problema que no solamente le compete a la región, sino tiene un problema a nivel global alrededor del cambio climático. Así que yo creo que la responsabilidad que tienen los activistas es justamente de informar lo que está sucediendo en la Amazonía brasilera para que el mundo realmente actúe y se tomen las medidas necesarias para tratar de contener esta política perversa de ampliar los bosques amazónicos y de aumentar esa frontera agrícola y ganadera que a todas luces tiene un menor precio o un menor valor que los bosques amazónicos. Seguro, seguro. Profesor Trujillo, muchas gracias por acompañarnos, quedamos muy atentos. Ojalá, creo que lo primordial ahora es controlar el fuego para que no se expanda, pero esto necesita medidas de fondo y ahí es donde hay que detenernos. Muchas gracias.
sin lugar a dudas. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo. Gracias, gracias señor. Hernán Trujillo es docente, investigador de Uniagraria y experto, investigador en temas de la Amazonía. Realmente las cifras son alarmantes. 74.000 incendios entre enero y agosto, 40.000 incendios más que en el mismo periodo del 2018 y solo en las últimas semanas 9.500 incendios forestales, según se ha desprendido de investigaciones que hacen organizaciones gubernamentales. Eso es importante allí en Brasil. Seguimos.